Bienvenidos a otra conferencia de Labinar, un espacio donde la educación se encuentra con la inteligencia artificial para reinventar el aprendizaje autónomo. Vivimos en una era donde la tecnología no solo transforma nuestra vida cotidiana, sino que redefine la manera en la que investigamos, creamos y entendemos el mundo. La inteligencia artificial se ha convertido en el eje central de esta transformación, impulsando nuevas fronteras en la investigación científica, la educación y el desarrollo empresarial. Pero, junto con sus enormes oportunidades, también surgen desafíos complejos, desde la privacidad y el uso ético de la información, hasta la regulación legal de los entornos digitales. En este contexto, exploraremos cómo la inteligencia artificial ha evolucionado desde sus orígenes, pasando por modelos basados en lógica y estadística, hasta llegar a la inteligencia artificial generativa capaz de crear contenido artístico, literario y científico. Analizaremos su impacto en la investigación, su papel como herramienta de apoyo, así como sus limitaciones, como las alucinaciones y la falta de transparencia en sus procesos. También abordaremos uno de los debates más importantes de nuestra era: ¿quién es el verdadero autor de las creaciones generadas por inteligencia artificial? A lo largo de este recorrido, comprenderemos cómo la colaboración entre tecnología, derecho y sociedad es clave para construir un futuro donde la innovación y la ética avancen de la mano. Bienvenidos a las nuevas fronteras de la investigación en la era de la inteligencia artificial. Hoy son las nuevas fronteras de la investigación en la era de la inteligencia artificial. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve el cambio de diapositiva? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Excelente. Bueno, antes de comenzar y partiendo del supuesto de que tal vez no todos tengan una formación formal dentro de lo que es la IA, vamos a dar una brevísima introducción al tema. Lo que también vamos a comenzar a ver van a ser realmente las primeras relaciones que guarda la inteligencia artificial con el trabajo científico. Y en honor a la verdad, la particularidad de esta relación se da de cómo comienza a crecer en otras áreas del conocimiento, particularmente en la generación de material artístico, específicamente material literario, y las primeras interacciones que va a tener con el marco normativo. Tomemos en cuenta que uno de los principales retos en torno al uso legítimo de la inteligencia artificial y particularmente de la inteligencia artificial generativa es realmente cómo establecer pautas que garanticen la mecánica a través de la cual estos tipos de dispositivos funcionen sin lesionar la esfera jurídica de los titulares de derechos de los materiales a procesar. Después, finalmente abordaremos un tema que todavía es materia de debate e incluso de litigio, que es propiamente a quién le pertenecen las creaciones generadas por IA. Y hablaremos un poco también del principio de proporcionalidad en torno al uso de esta tecnología con respecto al esfuerzo humano. Para finalmente abordar conclusiones. Y es que, bueno, hablar de la inteligencia artificial generalmente nos remontamos al avance tecnológico, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en este escenario se manejaban grandes volúmenes de material bélico, grandes volúmenes de material humano, se tendría que priorizar a qué frente enviar, qué tipo de recursos, en qué momento y sobre todo qué tipo de infraestructura se iba a dedicar para poder apertrechar un campo de batalla en particular, ¿no? Derivado de la complejidad de estos procesos, de estos cálculos, se comienza a desarrollar la idea de que los matemáticos encargados de estos cálculos, valga la redundancia, podían apoyarse en la implementación de dispositivos computacionales. Y es aquí donde surge precisamente la figura de Alan Turing, que si bien es cierto, no tiene propiamente dicho una aportación directa o tan reconocida en lo que respecta al modelo técnico de la IA, por lo menos no al grado de la conferencia en Dartmouth, sí fue el primero en el que dijo que estos dispositivos iban a ser capaces no solamente de emular el razonamiento humano, sino que se iban a convertir en el eje de nuestras interacciones cotidianas. Y aquí vamos a abordar un poquito uno de los temas también más interesantes, más trascendentales, pero no por eso menos polémico. En realidad estamos frente a dispositivos que razonan.
Y en honor a la verdad, todavía la primera y la segunda generación de estos desarrollos se fincaban en procesos o modelos operativos que se equiparaban al razonamiento humano experto. Este razonamiento humano naturalmente iba a variar según el área de implementación. Pero a la par de esto también surgió un problema. Estos modelos terminaban por convertirse en esquemas técnicos complejos, pesados en términos técnicos, lo que terminaba por convertirlos en modelos sobrelimitados. Recordemos que paradójicamente los primeros desarrollos exitosos de la inteligencia artificial se van a dar en casos en los cuales su modelo de operación se fincaba dentro de una temática en particular, dentro de un problema en específico. Conforme avanza la tecnología y la capacidad de procesamiento, este modelo se trata de mejorar creando incluso esquemas colaborativos. La particularidad aquí radica en dos cosas. Principalmente el ya mencionado esquema técnico que invariablemente termina por volverse demasiado complejo. Y segundo lugar, la necesidad de estar siendo alimentado constantemente. Es decir, requería de la actualización, si no manual, por lo menos sí directa de nueva información para poder pues, actualizar, ¿sí? Su método operativo. Esto a su vez va a terminar por significar que van a comenzarse a considerar nuevos esquemas que no necesariamente repliquen la manera en cómo piensa un experto, por lo menos no desde el punto de vista lógico ni tampoco desde el punto de vista psicológico, pero sí a través de un modelo que sea capaz de construir casi las mismas respuestas y con un nivel de certeza equiparable a este, con la particularidad de que van a consumir solo una fracción de los recursos computacionales que este modelo requiere. Incluso hoy en día este enfoque va a ser con el que nos encontramos cuando operamos en entornos digitales, que es el famosísimo esquema aproximado, que no es otra cosa que un modelo estadístico. La lógica aquí es muy simple. Tenemos vastos volúmenes de información sobre temas particulares sobre los cuales podemos buscar datos que se asemejen al problema que estamos tratando de resolver. A través de un esquema de identificación de patrones, identificamos estos datos, los obtenemos, los procesamos y generamos una propuesta de respuesta. Pero aquí nos encontramos ya con el primer dilema ético formal de la inteligencia artificial y que incluso ha sido tomada por el área de la filosofía de la inteligencia artificial. En una era donde la IA proyecta a través de estadística, podemos decir que la IA razona, y si decimos que la IA no razona, entonces nos encontramos aún enfrente de una tecnología la cual podemos denominar inteligente. Es nada más como para tema de debate, ¿no? Y eventualmente nos vamos a dar cuenta que van a surgir áreas que van a resultar particularmente relevantes para la inteligencia artificial y que van a tener un valor comercial y que eventualmente van a poder cruzar esa línea o esa frontera hacia otro tipo de escenarios de aplicación, como es la investigación científica. Una de las áreas de mayor interés para la IA desde hace 4 décadas, si no es que casi 5 décadas, es precisamente la creación de arte. De qué manera el cerebro del artista se inspira, procesa información, decide generar un material y que contiene tal o cual característica. De hecho, podemos encontrar varios casos y varios de estos casos son de éxito. Uno de los más interesantes y de los pioneros fue The Painting Fool. The Painting Fool no es otra cosa que ese brazo que están viendo ahí, ¿sí? Que tiene una brocha. A través de un input, ese brazo puede entender de qué manera debe de presionar la brocha, de qué manera debe de establecer un ángulo para la precisión del trazo, de qué manera debe extender el color, qué colores combinar, esperar cierto o tal tiempo para que el color se seque o pueda adquirir una postura determinada acorde al trabajo a realizar. Después tenemos la versión actualizada que es el New Rembrandt.
El New Rembrandt no es otra cosa que un dispositivo que fue alimentado con creo que 3000 versiones digitales de piezas de pinturas, en este caso generadas por este pintor, al grado de que las creaciones del New Rembrandt son equiparables a las que hubiera hecho este pintor si hubiera estado vivo hoy en día. Pero ¿cuál es la particularidad de estos dos casos? El Painting Full, desde sus inicios, fue alimentado de manera manual. La fuente de datos o el input, ¿sí?, era proveída precisamente por los desarrolladores e investigadores. Había un control de información, habían especificaciones de la información, había trazabilidad y por ende transparencia. El problema con el New Rembrandt o la base operativa del New Rembrandt es que tú lo puedes extrapolar, con la particularidad de que decides no necesariamente alimentarlo con versiones digitales de las pinturas de este autor, sino más bien decidir expander su base operativa a través de la recopilación de muchísimas otras versiones digitales de otras pinturas que no necesariamente tengan que ver con Rembrandt. El control del input, como podemos ver en este segundo caso, representa uno de los principales dilemas para el uso ético de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué tal si extrapolamos este escenario propiamente dicho al escenario del material literario? Tenemos el caso, por ejemplo, de Racter. Racter fue un creador de texto, creaba historias cortas. La cuestión aquí se da que sus desarrolladores deciden inscribirlo a un concurso de arte para analizar cuál es la calidad del material generado. Pues Racter ganó. El aspecto ético aquí es que, bueno, sus desarrolladores renuncian al premio y dicen y señalan que Racter es propiamente dicho un programa de cómputo. La particularidad aquí radica, imagínense ustedes que tomamos la capacidad de creación de material literario presentado por Racter y naturalmente mejorado por avances presentados en las últimas décadas, pero decimos, ¿sabes qué? Igual que el New Rembrandt, ya no vas a depender, tu capacidad creativa no va a depender de los datos de entrada que se proveen de manera directa, sino más bien de los que recopiles propiamente dicho a través de internet y los uses para crear obras. Imagínense que ustedes puedan ofrecer cada determinado tiempo nuevas obras que emulen la expresión artística de Gabriel García Márquez, de Juan Rulfo y de Tolstoy, que de hecho en Japón hubo en el 2015, fíjense, casi 12 años, un programa que logró producir obras artísticas de mediana extensión que replicaba propiamente dicho la manera en cómo Tolstoy hubiera escrito. Entonces, la particularidad aquí es que podemos decir que la nueva IA es capaz de recopilar material literario. Pero imagínense ustedes que ese material literario no es propiamente literatura en el sentido estricto, sino más bien es material científico. Y bueno, una descripción muy básica de cómo operan. Generalmente pueden operar yéndose directamente a bases de datos. Vienen siendo los repositorios. Pueden operar obteniendo información a través de sitios privados, que puede ser el caso de un blog, o en el caso de servicios privados que requieren un pago, ¿no? Que puede ser en el caso, vamos a llamarlo así, de un servicio de noticias. El algoritmo pues toma esa información, la procesa y genera un producto nuevo, material nuevo. Pero como les mencionaba, en realidad el Internet va a fungir como una fuente de cambio, y no solamente en cuestiones de accesibilidad, sino también en el control de la distribución. Uno de los principales problemas que se ha tenido desde prácticamente el día 1 es cómo controlas la diseminación no autorizada. Lo que se ha tratado de hacer y que particularmente se ha tratado incluso de solucionar a nivel de diseño es por lo menos garantizar que estos dispositivos sean capaces de entender el estado jurídico de estos materiales y a través de esto pueda adaptar su operación. Dicho de otra forma, detectan un material relevante, detectan su licencia y son capaces de analizar y decidir si el uso pretendido es equiparable con los permisos contenidos en la licencia. Imagínense ustedes esto
En el caso de una investigación científica, recordemos que muchas veces los resultados de una investigación científica se encuentran sometidos a un periodo de embargo o incluso tienen permisos de distribución, pero no tienen permiso, por ejemplo, de modificación. Esto resulta particularmente importante porque puede comprometer la inversión a través de la cual se gestan o se desarrollaron los resultados que se están presentando y que naturalmente pueden crear perjuicios tanto para el sponsor como para el equipo investigador. Y luego tenemos una realidad aumentada en torno, propiamente dicho, a la IA generativa. Lo que hace la IA generativa es potencializar la capacidad de procesamiento de información de la IA tradicional, particularmente a través no solamente de algoritmos de recopilación y detección de patrones más poderosos, sino también de la capacidad de crear nuevo material a través de la recopilación de esa información. Eso es uno de los principales problemas, no necesariamente en el sentido del uso ético, que es fundamental y es uno de los temas que, como les digo, no se ha terminado de resolver, sino que muchas veces la IA generativa va a tener problemas de naturaleza técnica y que para el ojo inexperto pueden pasar desapercibidos. ¿Qué es lo que nos referimos con esto? Las famosas alucinaciones. Ya todos hemos escuchado casos en los cuales a través del uso de algún tipo de inteligencia artificial generativa se crean resultados los cuales tienen una presentación o un desarrollo que pasa por material genuino, pero que eventualmente se vuelve evidente que esta en realidad está presentando datos o resultados falsos. Incluso ya se ha descubierto, por ejemplo, en investigaciones históricas, que la IA generativa describe hechos y personajes que nunca existieron. Bueno, esto es básicamente cómo funciona la IA generativa. Está basada en redes neuronales, redes antagónicas, que son las que contrastan la información encontrada y a través de esto se generan resultados nuevos, ¿no? Los transformadores son los que ayudan a crear las presentaciones de los resultados. ¿Y cómo funciona la IA generativa desde la perspectiva del usuario? Básicamente, el modelo básico de interacción depende, propiamente dicho, de la utilización de un prompt. Un prompt no es otra cosa que una instrucción, un esquema de instrucción de texto. Creo que todos hemos interactuado con una IA generativa a través de órdenes. La particularidad es que nosotros creemos que una orden eficiente de un prompt pueden ser 5, 6, 7, 8 renglones. Cuando estamos hablando de prompts eficientes, estamos hablando de varias líneas de instrucciones, donde tú le dices no solamente qué tipo de tarea quieres que haga, sino cómo la debe de hacer, e incluso le puedes señalar cuáles son los sitios de información de los cuales debe de priorizar la extracción de los datos. Bueno, sus principales características, si lo vemos desde una perspectiva meramente legal, ¿sí?, es la producción de trabajos creativos y artísticos. Estos términos son debatibles todavía. Legalmente nada más se reconoce como un material artístico aquel generado de manera directa o a través de una colaboración sustanciosa, que creo que es 50+1 del porcentaje del material generado por un humano. Lo interesante aquí es que utilizan modelos de aprendizaje profundo y estos tienen la particularidad de encontrar elementos de, o esquemas de creación que les permite tomar solamente como punto de partida los datos presentados originalmente y comenzar a generar material nuevo y ese material nuevo tomarlo como punto de partida para la creación sucesivamente de nuevo material. Y es aquí donde, desde el punto de vista jurídico, también interviene la ley. Si la IA generativa genera y esparce material falso a partir de material generado por la misma IA generativa, ¿sí?, existen consecuencias jurídicas y de existir, propiamente dicho, a quién se le puede atribuir la responsabilidad, ¿no?
De las cosas interesantes es que se va adaptando a las solicitudes y a las particularidades que su usuario le demanda, ¿sí? Y puede tomarse en un momento dado como un potencializador de la creatividad humana. Y creo que esta es una de las principales contribuciones. Si la IA generativa es debidamente implementada, se le da el mantenimiento requerido, puede potencializar nuevas formas de expresión e incluso volverse un elemento invaluable para la realización de actividades complejas, como es el caso de la investigación científica. ¿Cuáles son los principales usos de la IA generativa en la investigación? Bueno, asiste en la creación y planificación de proyectos, así como en el establecimiento de objetivos, ayuda en cuestiones de trazabilidad, transparencia y desarrollo de la investigación, y detecta y procesa fuentes de información relevantes. Ojo, hasta este punto, ¿sí?, se aborda la IA generativa como un asistente. Incluso si lo extrapolamos a una cuestión muy, muy básica, que es, vamos a llamarlo así, cuando estamos asesorando tesis de posgrado y el estudiante se basa de sobremanera en IA generativa, resulta todavía palpable, resulta todavía evidente. Yo no estoy en contra del uso de la IA generativa con fines de formación de investigadores, pero sí creo que se debe de hacer mucho énfasis en cuáles son las limitaciones de la IA generativa. Porque el gran problema de esta tecnología es que presenta los resultados a través de formas de expresión que lo vuelven muy, muy creíble. No solamente digerible, sino creíble, muy profesional. Entonces, siempre es importante solicitarles a los alumnos que vayan más allá, que analicen la congruencia de los datos presentados y sobre todo la factibilidad de la realización cuando estamos hablando, por ejemplo, en cuestiones de creación y planificación de proyectos de investigación. Y bueno, tenemos algunos ejemplos, ¿no?, que van desde asistencia en recopilación de información hasta incluso el desarrollo y mejora de la expresión de los resultados obtenidos. Dicho de otra forma, escribir, ¿sí? Consensus, Elicit, Connected Paper, Cite, entre muchos otros, son plataformas basadas en IA generativa que son susceptibles de ser utilizados como asistentes en la investigación científica. Claro, manteniendo los debidos estándares de integridad y sobre todo comprendiendo cuál es realmente su verdadera finalidad y sus limitaciones como tal. Recordemos también, como hemos venido señalando, que la IA generativa tiene sus claroscuros. El más evidente es que vuelven a poner en tema de discusión el famosísimo dilema de las cajas negras. En realidad crean un volumen tan vasto de potenciales combinaciones y de combinaciones susceptibles, ¿sí?, que no termina por ser claro que la elección presentada haya sido la mejor. Crean miles de combinaciones que simple y sencillamente vuelven el análisis de cada uno de ellos prácticamente imposible. Muchas veces se vuelve también, y derivado de las cajas negras, se vuelve muy difícil aplicar el principio de explicabilidad. ¿Por qué escogiste esta respuesta con respecto a la otra? ¿Cuáles son los beneficios de esta postura con respecto a esta otra postura? Sí. Después tenemos, también viene el proceso de aprendizaje, que es la asignación de relevancia, que es lo que hace un conocimiento nuevo o un material recientemente producido como relevante. Y también recordemos que requieren de mantenimiento. Recordemos que pueden crear, ¿sí?, resultados que están alejados de la realidad y que incluso pueden acompañarlos con fuentes de información que tampoco existen. Como tal, por eso se recomienda siempre analizar cuáles son los resultados y de qué manera estos influyen en la factibilidad de los resultados presentados. Ok, bueno, esto me viene diciendo prácticamente lo mismo de allá. Ahora no retomar. Ok. En torno a la investigación científica, recordemos algo. Sí, la utilización de la IA generativa, cuando no está debidamente justificada, puede acarrear dilemas éticos y sobre todo de credibilidad. Pero volvemos a lo mismo.
No estamos diciendo que la IA generativa no deba de ser tomada en cuenta. No, simple y sencillamente deben de establecerse cuáles son los parámetros de operación y en qué escenarios debe de utilizarse y de qué manera se va a utilizar, limitando, ¿sí?, su capacidad de intervenir y de afectar la construcción de los resultados. Debemos entender que es un potencializador. No es el reemplazo de un científico humano, no es el reemplazo del asistente de investigación, incluso en ciertos escenarios ni siquiera el prestador de servicio social. Otro punto fundamental al hablar de la IAG es hablar de la legalidad de las fuentes de información. Para lo anterior, generalmente se recomienda establecer con anterioridad las fuentes, que suelen ser repositorios digitales y bases de datos que tengan un estado jurídico compatible. Generalmente suelen ser las bibliotecas de centros de investigación públicas o de universidades. Se recomienda también que en medida de lo posible los resultados puedan ser comprobables. Esto no siempre es posible, por lo que les acabo de comentar del dilema de la caja negra. Bueno, se recomienda que como un elemento de certeza adicional se trate de privilegiar la capacidad de comprobar la construcción del resultado que se está presentando, tomando en cuenta que la IAG puede llegar en un momento dado a causar afectaciones de naturaleza jurídica. Bueno, como conclusiones podemos señalar que la inteligencia artificial generativa es una de las principales fuentes de apoyo para la generación de conocimiento en general y del científico en particular. Recordemos que esta debe de ser tomada como una herramienta, un asistente que sea capaz de ayudar en tareas complejas pero debidamente definidas y limitadas. No debemos de tomarlo, y esto viene desde la IA tradicional, no debemos de tomarlo como un sucesor del elemento humano, sino, como ya mencioné, como una herramienta, y ofrece capacidades operativas muy interesantes, como es la capacidad de operar en entornos digitales y es susceptible de ser complementada con módulos adicionales. En este caso, siempre se recomienda que cuente con un módulo jurídico, el cual brinde adaptabilidad a las situaciones en las cuales pueda producir una afectación potencial. De igual forma, se recomienda en manera de lo posible generar pautas que, de ser requeridas, permitan, ¿sí?, refrendar los resultados obtenidos a través de un esquema trazable. Es decir, de qué manera puedo confirmar yo que el resultado presentado sea el que corresponde a la solicitud presentada. En conclusión, Y la bueno, inteligencia artificial está transformando la para investigación cualquier científica duda o al pregunta, les facilitar el agradezco análisis mucho de su tiempo. información y potenciar la creatividad, pero también plantea retos éticos y legales importantes. Por ello, debe utilizarse como una herramienta de apoyo, siempre con criterio humano, validación de resultados y un uso responsable que garantice un equilibrio entre innovación y ética.